Buenas noches, estimada teleaudiencia, bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Este es nuestro segundo programa del año 2024. Contamos con la presencia del doctor profesor Gustavo Miranda, presidente del Consejo de la Magistratura. Buenas noches, estimado doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ricardo, un gusto saludarte y por supuesto a tu amable teleaudiencia. El gusto es nuestro, mi querido doctor, de tenerte. Mi querido doctor, si nos podrías contar de tu trayectoria en el mundo del derecho. Tenemos una vasta teleaudiencia de que no son colegas, entonces para ellos, pues los colegas todos te conocemos. Muchas gracias, Ricardo. Sí, en primer lugar quiero saludar y felicitar a las autoridades de la Universidad Católica que estuvieron cumpliendo en estos días 64 años de creación, y yo provengo precisamente como egresado abogado de la Universidad Católica de Encarnación en el año 1989, y a partir de ahí empecé a trabajar en la profesión por varios años. Luego pudimos participar del proyecto de creación de la Universidad Nacional de Itapúa, que fue un proyecto como agenda de gobierno del gobierno municipal de aquel entonces, del doctor Lorenzo Luciano Zacarías como intendente municipal. ¿Qué año era eso, doctor? Y eso se creó en el año 1996. 96. Y a partir de ahí, siendo funcionario municipal, asesor jurídico de la municipalidad con el doctor Lorenzo Zacarías, fuimos a participar también del plantel de funcionarios de la Universidad Nacional de Itapúa, en principio como secretario general del rectorado. Luego se crea la Facultad de Ciencias Jurídicas en el año 2003, donde me eligen como decano, encargado del decanato de esa facultad, y que seguimos hasta hoy día. Estamos cumpliendo 20 años también de creación de la facultad y como decano de la facultad en ese tiempo. Luego proseguí con mis estudios, cuento con un masterado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Itapúa, un masterado también en Derecho Público, con énfasis en gobernabilidad por la Universidad Columbia, también la carrera de escribanía en la Universidad Nacional de Asunción y un doctorado en Derecho Público por la Universidad de Columbia también. En este proceso de integración del Consejo de la Magistratura, que es un órgano extrapoder creado a partir del año 1992 con la Constitución de la República del Paraguay, en donde cuenta entre sus miembros a un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, textualmente. Entonces, hoy día, recordando que en aquel tiempo existía solamente la Universidad Nacional de Asunción, hoy día estamos más de 6 universidades públicas con facultades de Derecho, y entonces eso generó de que se pueda crear la Asociación de Decanos de Facultades de Derecho de las universidades públicas, y de ese seno se elige, en principio se establece el procedimiento para la elección del representante docente, y en este caso provengo de esa asociación y de una candidatura que hemos instalado en su momento y que tuvimos el éxito deseado gracias a los compañeros docentes de toda la República del Paraguay, quienes me eligieron como su representante, y estamos integrando este consejo en ese sentido. También gracias a los compañeros del Consejo de la Magistratura, quienes me brindaron su confianza para presidir este órgano colegiado desde el presente año, habiendo sido vicepresidente en la gestión anterior. ¿Quién integra en esa asociación, mi querido doctor? ¿Cuáles son las facultades de Derecho que la integran? Sí, las facultades de Derecho que integran esta asociación de decanos, comenzando por el decano de la Universidad Nacional de Asunción, la decana en este caso, la doctora Miriam Peña, desde la Facultad de Ciudad del Este, la de Villarrica, la de Salto del Guairá, Pilar y Encarnación.
y Encarnación. Somos Coronel Oviedo, también olvidé mencionar, y es una asociación que se ha conformado a instancias de la integración precisamente del Consejo de la Magistratura, y a partir de ahí desarrollamos un trabajo mancomunado entre todas las facultades, entre todos los decanos, no solamente para las cuestiones electorales, sino también para la revisión de la malla curricular, de las carreras, para hacer los intercambios correspondientes de docentes y estudiantes, intercambios culturales. Es decir, tenemos una vasta agenda que desarrollar y tenemos mucho por hacer todavía dentro de esta asociación que goza de muy buena salud, gracias a Dios. Qué suerte, mi querido doctor. Aprovecho también para saludar y felicitar a la Universidad Católica, la cual yo también provengo. También debo destacar que este miércoles pasado fue el cumpleaños del doctor César Ruffinelli, mi par en el consejo. Un gran abrazo, César, y espero que hayas pasado súper bien. Aprovechamos acá para saludarte con el doctor en el programa. Mi querido doctor, como presidente del consejo, ¿qué planes tenés a corto plazo y a mediano plazo para mejorar o qué cambiamos? ¿Sigue igual? ¿Qué planes hay, mi querido doctor? Bueno, hay muchos desafíos en el Consejo de la Magistratura. Convengamos de que se trata de un órgano colegiado, sí, en donde la mancomunión de voluntades y esfuerzos es prioritario, o prioritaria en este caso, porque tenemos representaciones de los diversos estamentos y la voluntad de una sola persona no puede dirigir el órgano. Nosotros contamos con representantes de los tres poderes del Estado, ya sea del legislativo, del ejecutivo y del judicial, 2 representantes del gremio de abogados y 2 representantes de los docentes de universidades públicas y privadas. Entonces, el mayor desafío es construir mayorías de acuerdo a consensos de bien para lograr el objetivo que tenemos todos de desde nuestra instancia promover una correcta administración de justicia, proveyendo la selección de los postulantes o candidatos para ocupar los diferentes cargos. No es una tarea fácil. Nos corresponde hacer la evaluación de los antecedentes, de la integridad de las personas, de todo lo que represente el perfil de un candidato para ocupar tal o cual determinado cargo. Nosotros en este momento estamos con ese desafío de brindar la mayor transparencia posible en los procesos, y si hacemos cuenta de lo que históricamente se venía dando desde el año 92, tenemos un adelanto muy grande en ese sentido, donde los candidatos pueden ser observadores directos del proceso y contralores al mismo tiempo. Todo se publica, eso por norma. En vivo, ¿verdad? Sería en vivo por el canal del Consejo. Obviamente, las sesiones del Consejo se transmiten en vivo, pero me refiero más al proceso en sí, en donde a través de las plataformas habilitadas para el efecto, el postulante está permanentemente controlando sus puntajes y los puntajes de sus ocasionales contendores. Entonces, eso garantiza la transparencia. Y en segundo lugar, es algo que ya parece trillado, pero en estos tiempos en que estamos viviendo, nosotros somos conscientes de que debemos de prescindir de las influencias políticas. Y así, conforme a cómo se integra el Consejo de la Magistratura, tenemos esa garantía también. Y no por un dicho nomás, eso está a la vista, los resultados de integraciones anteriores. Vemos el caso del ministro de la Corte Suprema de Justicia, el caso del fiscal general del Estado. Estamos próximos a llamar a concurso nuevamente para ocupar el cargo de defensor general del Ministerio de la Defensa Pública, con reglamentos que permitan igualdad de oportunidad para todos y que se puedan presentar y que accedan a los cargos las personas que reúnan ese perfil, que tengan esa solvencia no solamente académica, sino también moral. No es fácil definir o determinar si una persona tiene esa probidad moral
cuando que la honestidad es un valor que debe acompañar al ser humano, recién en la práctica o en el ejercicio de su cargo se va a poder visualizar si realmente está dotado o no de esa virtud. Pero en lo que nosotros podamos cooperar en el proceso, en que podamos filtrar y hacer de que realmente los más idóneos accedan al cargo, es lo que nos abocamos en este momento. Es muy importante el currículum, obviamente por eso es un concurso de títulos, méritos y aptitudes. También podemos a través de las entrevistas personales conocer o interiorizarnos mejor de la vida de ese postulante, de su familia, de su círculo social, de su actividad social, de qué es lo que está haciendo en la sociedad para poder darnos elementos o valores de juicio para determinar su aptitud o su idoneidad. Entonces, esto también requiere de la participación ciudadana, por eso nosotros habilitamos espacios especiales para que puedan hacernos llegar las denuncias, las inquietudes, las observaciones que consideren a los efectos de que podamos revisar. Las audiencias son públicas, las personas pueden participar libremente y hacer su aporte también, porque este es un trabajo no solamente de los miembros del Consejo de la Magistratura, sino de todo el sistema. Por eso que hay un grado de representación en el Consejo y las puertas abiertas para que todos puedan acceder y participar, cooperar, colaborar. Entonces, desde la presidencia lo que estamos instando a que sigamos trabajando. Yo en este momento quiero agradecer y felicitar a los compañeros, a los miembros del Consejo por su predisposición, por el trabajo que vienen desarrollando en favor de las funciones propias del Consejo de la Magistratura y son personas intachables, ¿verdad? Recién mencionabas al querido compañero César Rufinelli, quien es un componente a toda prueba, a carta cabal, con una probidad moral intachable, y son gente que necesitamos en el Consejo, ¿verdad? Lo mismo el ministro de la Corte Suprema de Justicia y todos los miembros, sin excepción alguna. Entonces yo quiero agradecer por ese trabajo que vienen realizando y eso en definitiva habla bien a favor del Consejo de la Magistratura y nos da la esperanza de que podamos tener una administración de justicia mejor, que repito, también es un trabajo mancomunado de todos los sectores, de todos los poderes. En ese sentido, vemos que conforme al llamado que estamos haciendo de estos edictos del año 2023, donde existen cargos creados, cargos nuevos, sí. 70 cargos creados, otros 148 cargos vacantes por AOB motivo, es decir, aquellos magistrados, jueces que ya se acogen a los beneficios de la jubilación o porque accedieron a otros cargos, entonces quedan esos cargos vacantes y que estamos completando en este periodo. Es decir, son 284 nuevos cargos que vamos a estar poniendo a disposición de los postulantes y hacer las ternas correspondientes que vamos a enviar a la Corte Suprema de Justicia. Eso implica, si hay cargos vacantes, significa también de que es una cuestión de Estado, hay una comprensión de parte de los demás poderes porque el Poder Legislativo debe asignarle el presupuesto correspondiente para que se puedan tener estos cargos creados. Y el Poder Ejecutivo, obviamente, que también en la operatividad o en la ejecución, porque el trabajo de los miembros del sistema judicial, ya sean fiscales, jueces, camaristas, los defensores, etcétera, requieren para cumplir con sus funciones a cabalidad del acompañamiento del Poder Ejecutivo en cuanto a la Policía Nacional, en cuanto a los laboratorios, en cuanto al apoyo logístico y en consecuencia este es un trabajo de todos y
mientras se cumpla con estos principios, vamos a tener una justicia efectiva. Me refiero a estos cargos vacantes, por ejemplo, aquellos cargos de la unidad especializada del crimen organizado, sí, delitos económicos, que son los flagelos que vamos teniendo en estos tiempos y que la justicia debe acompañar justamente con la preparación de estas instancias correspondientes para el juzgamiento. Y entonces vemos de que existe ese acompañamiento y eso nos pone también contentos. De hecho, también por el año 2024 ya estamos haciendo las convocatorias correspondientes a nuevos cargos, con el primer edicto, el próximo lunes en sesión ordinaria seguramente que vamos a estar también completando el siguiente edicto. Te mencionaba también ya el fenecimiento del mandato de la Defensora General del Ministerio de la Defensa Pública, que se cumple el 23 de mayo. Nosotros tenemos 90 días antes para hacer el proceso correspondiente de llamado a concurso y ya estamos abocados a eso, estamos en estudio del reglamento correspondiente y luego hacer la convocatoria. Mi querido doctor, para responder al volver de la pausa, hablamos entonces de injerencia política cero dentro del Consejo y si es así, podríamos desmembrar por favor un edicto y hablar de cómo se califica la parte de titulaciones, méritos y actitudes. Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor Gustavo Miranda, presidente del Consejo de la Magistratura. Mi querido doctor, entonces para retomar el tema, ¿podemos hablar entonces de un consejo con influencia política cero o nula, por así decirlo? Y por favor, si nos podemos desmembrar un edicto en la parte de las titulaciones, méritos y actitudes de cómo se califican. Sí, mira Ricardo, el tema de la actividad política en sí. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es la política de lo que es la política partidaria. De hecho, todos estamos inmersos e involucrados en lo que respecta a la política, que es el bien común, es el servicio a la comunidad, a la sociedad, a la patria, fundamentalmente. Y la política partidaria que refiere a una influencia de partidos políticos o de estamentos de poder. En ese sentido, hacer la diferenciación y explicar, no estamos exentos a recibir las sugerencias, las llamadas, las presiones, por qué no decirlo, pero que eso no tiene la incidencia en el resultado final, porque finalmente somos personas públicas, estamos en un servicio público y tenemos que escucharle a todos. Pero a la hora de resolver, a la hora de emitir un voto, porque finalmente en un órgano colegiado se tiene que tener mayoría para seleccionar, entonces no debe de influir esa presión política partidaria. Y de hecho, repito, en los casos anteriores ya se ha demostrado eso con la elección del ministro, del fiscal general de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado y otros cargos de menor jerarquía, pero no menos relevante, por cierto. ¿Verdad? El caso de los camaristas, de los juzgados especializados, ¿verdad? Que sí se tuvieron muy en cuenta la preparación, la capacitación, y eso se desdobla en lo que preguntabas en cuanto a la capacidad, el estudio, porque todo es por puntajes. ¿Verdad? Totalmente. Y luego se tiene un ranking de los mejores posicionados en los puntajes acumulados de acuerdo al aporte de los diferentes indicadores. Los títulos, las certificaciones, muchos tienen no solamente ya doctorado, sino postdoctorado, es decir, hay una oferta muy impresionante de las universidades públicas y privadas en ese sentido, de una formación continua
finalmente la gente se dio cuenta que no basta tener un título universitario, sino lo que viene como posgrado para hacer la diferencia. Porque obviamente quienes se presentan a un concurso deben indefectiblemente contar con el título de abogado. La diferencia está en los posgrados, doctorados, postdoctorados. Entonces, y los méritos en cuanto a los cargos ocupados, a las certificaciones, a los agradecimientos por cursos brindados, no solamente recibiendo, sino dando cursos también. Y acá viene una cuestión muy importante de determinar sobre la honorabilidad de las personas que están en concurso. Es mucho más fácil porque tenemos datos concretos de quienes ya están en la carrera judicial, quienes ya están ocupando cargos por varios años y no tienen denuncias ni en la Corte Suprema, ni en el jurado de enjuiciamiento, ni en ninguna otra instancia de control. Entonces eso nos da datos concretos de su integridad o de su probidad. Ahora, la diferencia está y la dificultad está en aquellas personas que se presentan por primera vez para ocupar un cargo en la función pública. ¿De qué agarrarnos para revisar su conducta o su trayectoria? Entonces, ahí es donde también se requiere de la participación ciudadana, porque muchas veces existen situaciones que no tienen una denuncia oficial, pero que sí se manejan los pasillos de los tribunales, como vulgarmente se dice. Se le conoce al abogado en su actividad profesional. Entonces, ahí es donde radica la importancia de la participación ciudadana. Entonces, se tienen los puntajes que son referenciales. Si bien es cierto, existieron también críticas, observaciones a los resultados llevados a cabo en la selección de las ternas correspondientes, de que no eran los que estaban ocupando el primer lugar en el ranking, sino en el octavo, en el 10º, etc. Eso no es determinante, es decir, no es una ecuación matemática nomás de que los primeros 3 mejor puntuados accedan a la terna correspondiente, sino que se tiene en cuenta precisamente esos otros elementos. En el test psicotécnico, en las entrevistas, es diferente cuando una persona se presenta a desarrollar un tema o responder a cuestionamientos o cuestionarios que presentar solamente el título, ¿verdad? El título es muy objetivo, es muy puntual, pero lo que estamos midiendo es la idoneidad y la probidad de los postulantes en este caso, ¿verdad? Es una tarea ardua y requiere precisamente de lo que decía recién, la construcción de una mayoría en base a acuerdos de criterios que coincidamos todos. Claro, o sea, para aclarar, mi querido doctor, el puntaje mínimo, por dar un ejemplo, es 100 y llega hasta 120, y los que tienen entre 100 y 120 pueden ser electos, no necesariamente el que tenga el mayor puntaje es el que tenga que integrar la terna, no es vinculante. Exactamente. Ahora te doy otro ejemplo. Recientemente estuvimos tomando los exámenes de conocimientos generales referidos a la Constitución de la República del Paraguay. Sí, señor. Entre ellos jueces o personas que ya están ocupando cargos y que de 150 puntos posibles no alcanzaron el mínimo requerido de 105, ¿verdad? Representa eso un aplazo. Claro. Pero es por el sistema de estudio. Algunos probablemente crean de que ya conocen la Constitución y no hacen un estudio profundo, un análisis exhaustivo, y se encuentran con sorpresas en el examen. Y el problema no es en la elaboración del examen como algunos argumentan o arguyen, es porque no se preparó adecuadamente. La elaboración de los exámenes están totalmente garantizadas con docentes de trayectoria, de probidad, docentes que se dedican a esto, representan a la escuela judicial, pero también ocupan funciones importantes, entre ellos ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, eso nos da un resultado como una suerte de filtro, porque si no aprueban el examen de conocimientos generales, no pueden rendir los exámenes de conocimientos específicos, que son por fuero, según el interés de cada postulante. Entonces, eso nos da un indicador de exámenes, y no precisamente porque tuvieron el puntaje más alto es el postulante más brillante, sino que se debió a una coyuntura de haber estudiado en un tiempo determinado para rendir ese examen. Entonces aquí se tiene que mirar el contexto, aquí se tiene que mirar la trayectoria de la gente, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo que tenemos. No es fácil, pero es un trabajo apasionante. Totalmente. Mi querido doctor, la participación en este dicto de conocimientos, la parte general, ¿de cuántas personas más o menos estamos hablando? Se inscribieron para rendir el examen de conocimientos generales 1.673. 1.600 personas. En todo el territorio de la Nacional, República. Sí, para varios cargos, como dijiste, claro, prácticamente ahí... Es para varios cargos, pero es un solo examen de conocimientos generales y después va de acuerdo al edicto. A la Constitución de la República del Paraguay. Hago esta aclaración porque se menciona Constitución Nacional y quiero hacer un poco de docencia en esta oportunidad, que no es... el término no es de Constitución Nacional, sino Constitución de la República del Paraguay. Si bien es cierto, es nacional por ser del territorio, en Paraguay tenemos una forma de estados que es unitario, y el término Constitución Nacional se utiliza para aquellos países que tienen sistemas federales, como el caso de la Argentina o el Brasil, que cada gobierno regional tiene también una constitución. Claro. En el caso de la Argentina existe la Constitución provincial, y para referirse a todo el territorio refieren Constitución Nacional. Lo mismo en el Brasil, tienen su Constitución estadual y su Constitución Nacional para diferenciar. Entonces, en Paraguay es unitario y es el fundamento para que en el propio texto de la Constitución se pueda establecer, tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica, y ni qué decir en el preámbulo, donde dice que los convencionales constituyentes sancionan y promulgan esta Constitución, no dice esta Constitución Nacional. Claro. Una pequeña aclaración nomás. No, yo siempre digo en nuestro programa, mi querido doctor, es de docencia, por lo tanto, explayate en todos los puntos que quieras. No, me refería a eso nomás. Y entonces, el examen de conocimientos generales versó sobre la Constitución de la República del Paraguay. Decía los números. Estos exámenes se llevaron a cabo y promoviendo también la descentralización que pregona la Constitución, no solamente en Asunción, donde estaban habilitados más de 1.000 postulantes, pero rindieron menos porque no se presentaron aproximadamente 200 postulantes. Igualmente se tuvieron esos exámenes en Concepción, en Coronel Oviedo, en San Ignacio Misiones, que es la zona equidistante de la zona sur del país, y Ciudad del Este. Eso es muy bueno porque el profesional entonces no tiene que venir hasta Asunción para rendir, sino se queda en su propio departamento. Particularmente yo soy un propulsor de la descentralización en ese sentido, porque yo provengo del interior, claro. Yo soy de Encarnación, y sé lo que pasan los, en este caso, postulantes que vienen desde el interior de la República para realizar sus gestiones o sus trámites aquí en Asunción. Pasan por situaciones azarosas, donde a veces no son recibidos en el día, y eso implica alojamiento, alimentación, transporte, el tiempo, pasar a perder 1 o 2 días por un trámite que se puede hacer en media hora. Entonces, en la medida de las posibilidades, en este caso, desde el Consejo de la Magistratura, llevamos estos exámenes a las distintas filiales en el territorio de la República, y eso es de satisfacción precisamente de los postulantes, de que no tienen que venir hasta Asunción para rendir.
En el caso de los exámenes de conocimientos específicos, sí se va a realizar en un solo distrito, es decir, solamente en Asunción, por la complejidad de los exámenes y la cantidad necesaria para el apoyo logístico. Porque estos exámenes ya van a ser por fueros, es decir, van a tenerse varios exámenes, ya sea en penal, civil, niñez, etcétera, etcétera, entonces requiere de mayor concentración para ese efecto, pero va a representar un solo viaje también para los que vengan del interior. Mi querido doctor, ¿y cuántas personas hicieron más de 105 puntos? O sea, ¿cuántas personas aprobaron este examen de conocimiento general? Bueno, ese es un tema bastante, hasta si se quiere, alarmante, pero es fruto exclusivamente del examen de cada postulante. Es decir, aquí no hubo injerencia de ninguna índole y eso es lo que se garantiza a los postulantes. De que aquí no hay injerencia política, injerencia de clases sociales, injerencia económica. El resultado de su examen es exclusivamente lo que pudo haber rendido. Y sí tuvimos un porcentaje mayor al 50% menores a 105 puntos, es decir, a plazos, ¿verdad? Obviamente no es tan alarmante por los números en cuanto a algunos hicieron 104, le faltó un punto, pero son las reglas de juego. Otros 2, otros 3. O sea, tampoco no es que rindieron con un puntaje muy bajo, pero los números nos dan esa referencia, más del 50% menores a 105 puntos. No es alarmante, me parece un resultado satisfactorio y es un filtro natural para ciertos cargos. Son 284 cargos, 1.600 personas, o sea, no. Y como vos dijiste, hay muchas personas idóneas con varios posgrados, varios postdoctorados que están cursando, o sea, que están haciendo estos exámenes. Claro, y aparte... El que se sienta agraviado también creo que tiene una pequeña reconsideración de los puntajes, creo que puede presentar como un... tenemos un porcentaje prácticamente un poquito más de 100 pedidos de revisión, que es un derecho que tienen los postulantes, ¿verdad? De acceder por... Claro, pero eso es buenísimo. O sea... Y todo con certificación de escribanía pública, o sea, nada se hace a puertas cerradas, sino todo es grabado, todo es transmitido y todo es certificado por la escribana pública actuante o interviniente. Estas revisiones estaban previstas por cuanto que la corrección, que también es una garantía, la corrección de los exámenes se hacen a través de las máquinas, de las computadoras, sin revisar de quién se trata. Eso es automático por el sistema establecido a través de los gabaritos y el sistema de selección múltiple o múltiple choice. Esto hace de que si hay algún defecto de escritura, la máquina no reconozca y no lea y no emite el resultado correspondiente, pasa de largo. Entonces, en estos casos está previsto hacer la revisión manual de esos exámenes y más o menos son un poquito más de 100 quienes han pedido la revisión por ese motivo, pero estaba previsto que eso sea así y fueron debidamente advertidos y notificados para ese efecto. Sí, en porcentaje es un 6% de las personas que rindieron, no es mucho, es bastante un número razonable. Y lo otro es para mayor precisión, claridad de los postulantes, cuando le faltaba un punto o 2 puntos, obviamente es una posibilidad o una oportunidad que tienen para revisar y, de darse el caso, acceder a ese punto que le faltaba, ¿verdad? Porque finalmente al ser todo revisable, se garantiza la transparencia y también se hace justicia en cuanto a su examen, ¿verdad? Totalmente, existe un mecanismo por el cual el que piensa que hubo algún tipo de error puede esclarecer si hubo o no hubo errores. Los errores son humanos, puede pasar, a pesar que es una máquina la que corrige. Y hablando de transparencia, mi querido doctor, para comentar después de la pausa, el Consejo yo creo que hoy en día tiene una imagen bastante positiva, muy buena por así decirlo, y para darle mayor transparencia a esto, mi querido doctor, ¿podríamos hablar de cómo se hace un examen del Consejo de la Magistratura? Ya volvemos luego de la pausa.
Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia del doctor Gustavo Miranda, presidente del Consejo de la Magistratura. Mi querido doctor, hablando de la imagen del Consejo, mi percepción personal es que hoy en día es positiva, es transparente, pero aprovechando tu presencia, queremos explicarle a nuestros colegas y también a nuestra audiencia cómo se hace un examen de conocimientos generales en el Consejo de la Magistratura. ¿Quiénes conforman, quiénes hacen ese examen, cuál es el protocolo de seguridad a seguir, por así decirlo? Si nos puede explicar, por favor. Eso es muy importante, Ricardo, mencionar para darle la garantía y la tranquilidad a quienes participan de los procesos de concursos y de los exámenes en particular. Por cuanto que nosotros tenemos un órgano dependiente del Consejo de la Magistratura, que es la Escuela Judicial, donde están los más avesados profesionales, docentes, y a quienes les derivamos la elaboración de los exámenes, la dirección del proceso en sí. No participamos los miembros del Consejo de la Magistratura justamente para evitar esas sutilezas de que se haga alguna mención al respecto, de que haya alguna incidencia en ese sentido. Nosotros solamente observamos el proceso, le damos la garantía suficiente a la escuela judicial y en ese sentido se conforma de acuerdo al fuero, a los especialistas de la materia. En el caso del examen de conocimientos generales sobre la Constitución de la República del Paraguay, obviamente constitucionalistas que tengan esa impronta de ser docentes de la materia y quienes, en este caso mencionaba también ministro de Corte, ¿verdad? Eso queda exclusivamente a cargo de los docentes. Ni los directivos ni los funcionarios, eso es importante aclarar, pueden acceder a estos exámenes. El día anterior al examen recién se recibe de parte del docente el temario correspondiente que se introduce en un sobre debidamente firmado y lacrado y entregado inmediata y automáticamente a la escribana pública contratada para el efecto para que haga de custodia o de resguardo de este documento tan importante. Luego, en cada sede donde se van a administrar los exámenes, también se les comisiona a los docentes de la Escuela Judicial como responsables en cada local donde se va a tomar estos exámenes. Y recién ahí se puede abrir el examen para que accedan los mismos postulantes. Entonces eso está totalmente garantizado. Lo mismo ocurre con la entrega de los exámenes. Una vez que rindieron, también herméticamente se cierran estos exámenes, se trae hasta Asunción, donde está la máquina que corrige estos exámenes, y recién con la presencia de la escribana se procede a abrir los mismos, las cajas que están debidamente embaladas y lacradas, y las respuestas del examen el profesor lo entrega también en un acto similar ante un escribano público. Se le entrega a la escribana y la escribana es quien luego abre ese sobre en presencia de todos los intervinientes en el proceso de corrección de los exámenes y, por supuesto, también grabados para que puedan ser difundidos y publicados. De manera que está totalmente garantizada la transparencia y la seguridad de los exámenes tomados. Entonces podemos hablar, mi querido doctor, de un proceso prácticamente lacrado y custodiado por un escribano público de inicio a fin. De inicio a fin. Y nadie puede acceder, por eso decía, ni siquiera los miembros del Consejo de la Magistratura, por mayor probidad que tengamos en ese sentido, pero para evitar cualquier tipo de especulaciones, nosotros nos mantenemos al margen del manipuleo de estos instrumentos de evaluación. Sí le damos con nuestra presencia legitimidad al acto que se vive en ese momento. Mi querido doctor, y hablando de la escuela judicial, ¿qué planes tenés para la escuela judicial?
Bueno, la escuela judicial, yo siempre dije, y eso lo venimos implementando a partir de esta gestión también, de que es un brazo importante del Consejo de la Magistratura, porque para eso fue creado en su momento, de preparar, de capacitar a los futuros miembros del sistema judicial. Son cursos de formación de 2 años, sí. Y hablaba yo de la descentralización y eso lo vamos a mantener en las distintas filiales ya habilitadas y en algunas otras que también están solicitando. Por eso es importante escucharle a todos, a las universidades, sí, tanto públicas como privadas, que también gustosos cooperan con este proceso ofreciendo las instalaciones de sus unidades académicas, porque el presupuesto es alto, desde el envío de los docentes y del apoyo logístico de funcionarios y otros, el tema de transporte, etcétera, etcétera, eso tiene su costo. Entonces, en alguna medida, esa cooperación de las universidades es importante y es nuestro agradecimiento especial por ese motivo. Ofrecer cursos de formación continua, de que sigan preparándose en los distintos fueros que son de interés, sobre todo en estos nuevos fueros creados que se requieren de una preparación también diferenciada. Pero estamos orgullosos del plantel docente que tenemos, que son, repito, los más destacados en cada área y que nos garantiza tener una buena escuela judicial. Yo creo que no se pueden quejar de quienes acceden a estos cursos y sobre todo porque culminan satisfactoriamente y se nota una preparación diferente, porque muchas veces existen ejes transversales que no se encuentran en los programas de estudios de las universidades y que se especifican detalladamente en estos cursos de la Escuela Judicial que los prepara para cumplir las funciones de la judicatura o en el caso de los fiscales o en el caso de los defensores públicos. Entonces podemos destacar, mi querido doctor, de que hay varias sedes para que prácticamente cualquier colega a lo largo y ancho de nuestro país pueda acceder a esos cursos de capacitación. Sí, a lo largo y ancho del territorio nacional, desde el norte hasta el sur. En el norte tenemos Pedro Juan Caballero, Concepción, San Pedro, y en el sur tenemos Pilar, Encarnación, San Juan Bautista Misiones, etcétera. Al este, Ciudad del Este, tenemos a Villarrica, Salto del Guairá, nuevamente hacia el norte, etcétera. Entonces, hacia el este, perdón. Entonces, estamos llegando a todos y tenemos una concurrencia masiva de interesados porque tenemos plazas limitadas y rebasamos ampliamente la cantidad de quienes se presentan a los exámenes de admisión, por ello, claro, de la Escuela Judicial. En Asunción tenemos una plaza de 420. 420 en Asunción. 420 y en el interior de la República 120. 120. Pero en todos los casos se presentan a rendir más de la mitad, es decir, doblando. Ahora, la admisión se presentan, por así decirlo, 1000 personas, claro, y 520 son las plazas. 420 quedan en Asunción. O el caso de Encarnación, 120 plazas, pero se presentan a rendir 300, 400 personas. En el puntaje, mi querido doctor, cuando vos estás en un edicto y estás compitiendo, la plusvalía de haber hecho la escuela judicial, ¿cuál sería? Sí, todas las presentaciones documentales que se hagan en cuanto a certificaciones tienen sus puntajes. Entonces, por cada curso realizado tiene un puntaje determinado que luego en la sumatoria general es lo que representa el índice y hace al ranking de los postulantes. Todo tiene su puntaje. Entonces, eso está garantizado de manera que cada postulante que haga un curso, y eso les obliga a tener una formación continua, de no quedarse estancados en sus conocimientos fundamentalmente. Inclusive el hecho de haber integrado ternas con anterioridad también le asigna un puntaje. O sea, todo se califica. Y los que tenemos muchas personas que están permanentemente
presentándose, porque de hecho no todos pueden acceder a los cargos, ¿verdad? No, es así. Son miles los que se postulan y los cargos son limitados, entonces vuelven a postularse en concursos posteriores, algunos ternaron 6, 7 veces ya para un cargo determinado y después de eso recién acceden. Pero eso también es parte justamente del proceso de preparación y capacitación, porque eso hace que en ese interín ellos puedan redoblar sus esfuerzos y capacitarse más. Excelente, mi querido doctor. No es ningún secreto para todos los colegas que los docentes de la escuela judicial son de primera, son personas sumamente idóneas y realmente un alto nivel de jurídico, por así decirlo. Mi querido doctor, el protocolo de proceso de evaluación diferenciada para titulares de cargos que concursan para su confirmación, ¿en qué consiste? Si nos puede explicar, por favor. Sí, cómo no, Ricardo. Resulta que están aquellos postulantes que ocupan cargos y que obviamente no requieren ya de rendir un examen porque ya han pasado por un proceso anterior y nos dan otros datos reveladores de su capacidad que mencionaba al principio de cuanto a su trayectoria o gestión. Es decir, un juez que está aplicando sus conocimientos en sus funciones, ya no necesita rendir un examen memorístico si se quiere, si ese juez ya está aplicando esos artículos o esas disposiciones legales, esa normativa en sus resoluciones judiciales, en un análisis exhaustivo sobre un hecho particular que se pone a su consideración. Entonces se produce lo que se llama la evaluación diferenciada, en donde nos reporta las resoluciones judiciales de su trabajo y al azar se practica, porque un juez puede tener 1000 o 2000 resoluciones judiciales. Claro. Entonces no se puede estar analizando todo. Entonces aleatoriamente se elige una de esas resoluciones y se hace el análisis exhaustivo de cómo aplicó sus conocimientos en esas resoluciones. Y eso es lo que se llama el examen diferenciado y se convalida con el examen que debería haber rendido, ¿verdad? Es una convalidación. O sea, en un ejemplo práctico, yo soy juez de primera instancia en lo civil y comercial por 2 periodos, por así decirlo, y el Consejo puede analizar unos cuantos de mis fallos o sentencias definitivas, sí, y eso me exonera de tener que rendir. Exactamente. ¿Sería así? Exactamente, de rendir el examen de conocimientos generales. Al específico sí, tengo que rendir. Y el específico de acuerdo al fuero, porque generalmente quien está en un cargo se postula para otro cargo. Entonces, si es del mismo fuero se convalida, pero si es para otro fuero, o sea, si juez civil para camarista civil, claro, se convalida, no hay drama. Si es del mismo fuero. Pero en muchos para casos, camarista civil, claro, por ejemplo, entonces, laboral, ahí... Obviamente, ahí ya tiene que rendir, exactamente. Eso está muy bueno. Mi querido doctor, y como última pregunta de la noche, quisiera que nos des algún avance de la terna para Defensoría General, si que nos puede decir si va a ser igual, si van a cambiar, si tienen la misma perspectiva o están pensando en algo diferente. Bueno, estamos conversando previamente con todos los miembros del Consejo. De hecho, el tiempo ya nos urge, tenemos plazo establecido. Repito, el 23 de mayo vence el mandato de la actual Defensora General y comienza con la aprobación de un reglamento. La doctora Lorena Segovia se podría candidatar de vuelta. Obviamente, okay. Es reelegible según la Carta Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública. Y existen 2 criterios inclusive al respecto, ¿verdad? Si puede o debe de integrar indefectiblemente la terna. Claro, porque ya es defensora. Porque ya es defensora y porque sigue la misma suerte de los otros cargos que ya por norma determina de que el titular de un cargo debe integrar indefectiblemente esa terna. Y la otra es el sentido contrario, pero eso es una cuestión que se va a ir analizando y se va a ir viendo en las instancias correspondientes también. Particularmente yo creo que sí, debería de integrar también, porque no es como en los otros casos en que tiene una
incidencia en los poderes del Estado, como el caso de la Corte Suprema, el caso del fiscal general, que pasa por el Ejecutivo y luego al Senado y viceversa según el cargo, sino que en este caso el de la Defensora General va a la Corte Suprema de Justicia como en cualquier otro cargo de rango inferior, digamos, ¿verdad? Entonces, por ahí pasa ya una importante diferencia. De todas maneras, en el reglamento vamos a estar estableciendo, actualizando fundamentalmente los reglamentos que ya teníamos vigente o tenemos vigente actualmente y adecuar a las circunstancias actuales. Y luego de ello convocar, y eso está abierto a todos los interesados que quieren ocupar ese cargo. Y con la misma deferencia vamos a estar atendiéndole a todos en las entrevistas, no solamente grupales, sino individuales, porque los postulantes se entrevistan con los miembros del Consejo indistintamente, y nosotros tenemos más de 1000 postulantes que estamos recibiendo en todo proceso. Eso no se ve, pero es parte del trabajo que lo hacemos gustosamente. Así que un gran desafío nuevamente vamos a estar teniendo para la selección de la terna correspondiente para el defensor o defensora general del Ministerio de la Defensa Pública. Doctor Profesor Gustavo Miranda, presidente del Consejo de la Magistratura, muchas gracias, mi querido doctor, por habernos acompañado esta noche. Un gusto enorme, Ricardo, estar en tu programa, estar en contacto con la teleaudiencia, y es sumamente gratificante hablar legalmente. Muchas gracias, mi querido doctor. Estimada teleaudiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.